Bueno, como les decía, el tema 7 ya empieza, esta vez sí, con los órganos jurisdiccionales, las pirámides de órganos que va, pues de, como lo quieran ver ustedes, desde arriba hasta abajo, de abajo hasta arriba, desde el máximo órgano judicial del Poder Judicial que tenemos, nuestro Tribunal Supremo, hasta los juzgados de paz, que son la base de esa pirámide de órganos o esa estructura judicial. Esa es la primera cuestión que tenemos que tener siempre enfocado. La segunda es que existen en nuestra jurisdicción o en nuestra forma de impartir justicia lo que son las jurisdicciones, ¿vale? Ya hablábamos el otro día que las cuestiones que teníamos que tener en cuenta era cuáles son los órganos, cuáles son sus competencias, cómo se configuran en la demarcación, es decir, qué ámbito territorial van a tener, a dónde afectan territorialmente y cuál es su composición interna, ¿vale? Cómo están compuestos, teniendo en cuenta que eso nos lo pueden llegar a preguntar en algún momento. Bien, además de eso, introducíamos el concepto de ramas del derecho, visto desde esa pirámide de órganos judiciales, dividiendo la pirámide y los órganos en distintas jurisdicciones. En nuestro caso, siempre vamos a tener jurisdicción civil, dedicada a derecho civil, asuntos civiles, penal, social o laboral, contencioso administrativo, para todos los asuntos en los que se luche contra o esté intermediando o sea afectada una administración, y por último la jurisdicción militar, configurada como una jurisdicción especial en el sentido de que primero se regula por su propia legislación, tiene varias leyes que le afectan, incluso el otro día hablamos del Código Penal militar específico para este personal sujeto a la disciplina castrense o del ejército militar, y en segundo lugar que dispone de sus órganos judiciales específicos, ¿vale? Que van, como si dijéramos, en paralelo a esa pirámide judicial, impartiendo justicia para esos asuntos de su exclusiva competencia. Quizás casi siempre cuando estudiamos esto, la jurisdicción militar es como la última, la dejamos un poco aparcada porque lo mayoritario es que caigamos o que nos toque una plaza o que elijamos una plaza cuando aprobemos civil, penal, social, contencioso, ¿vale? Es raro y es muy específico el tramitar asuntos militares, incluso para los abogados son pocos y especialistas, ¿vale? Es una rama del derecho que existe, que se tramita, pero es como, no quiero decir residual, porque no es que se esté extinguiendo, ni mucho menos, sino que sí es muy, muy específica, ¿vale? Bueno, lo de la pirámide ya lo hemos hablado, y la otra cuestión importante a tener en cuenta es la competencia de cada uno de los órganos jurisdiccionales. En esa pirámide no solo los establecemos según la importancia del órgano, según el ámbito o la demarcación territorial, sino también en función de su competencia, ¿vale? Cada uno de ellos va a tener una competencia que la podemos analizar desde 3 puntos de vista. El otro día estuvimos dando algunas pinceladas, hoy las repasamos para definir bien cuáles son esas competencias o cómo se puede ver la competencia de un órgano desde 3 puntos de vista distintos. La territorial viene marcada por el tipo de órgano que tenemos y el escalón de esa pirámide en que se ubica. Ya iremos viendo hasta dónde extiende su ámbito de actuación o hasta dónde extiende su competencia territorial, pero lo podemos asemejar a la demarcación y planta territorial que tenemos pues en municipios, comunidades autónomas o todo el territorio nacional. No es la distribución administrativa que nos da la ley para municipios, provincias, etcétera, pero sí que existe una ley de demarcación y planta que nos va a decir en cada caso, Seo, perdona, tú le puedes decir a Elisa de la Laguna, que es en el 6, en el tema 7. Bueno, yo se lo pongo aquí, perdón. Vale. A ver si ella es capaz de entrar, sí. Me está escribiendo por aquí por el WhatsApp. Bueno, ley de demarcación y planta que establece el ámbito territorial al que afecta cada uno de ellos. Ejemplo para que se entienda muy claro, un juzgado de paz se va a limitar siempre a la entidad municipal o grupo de municipales que le marque esa ley, ¿vale? Un juzgado de paz de Los Realejos, por ejemplo, atiende al territorio municipal de Los Realejos, no se va a salir más allá. Cada vez que le pidan alguna actuación fuera de ese ámbito territorial, territorialmente no será competente,
¿vale? Significa eso. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ámbito territorial o demarcación territorial, la provincia, podrá recibir recursos o asuntos de Tenerife, del Hierro, de La Gomera, de La Palma, en fin, ¿vale? De toda la provincia. Desde que le llegue algo distinto de esa provincia, perderá la competencia territorial, no será competente desde el punto de vista de competencia territorial. Todas las leyes procesales, puedo añadir eso ya, las que vamos a ir estudiando, la ley de enjuiciamiento civil, la penal, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley contencioso administrativa y también la ley de jurisdicción social o en el ámbito laboral, nos establecen al principio de las leyes, en su parte general que se llama, nos establece las normas de competencia. Eso no quiere decir que solo se establezcan ahí. Ya estamos viendo que la propia ley orgánica, cuando definimos los órganos y la pirámide, nos establecen ya las normas de competencia, ¿vale? Y hoy que vamos a empezar con el Supremo, vamos a ver cómo ya nos va marcando la composición y algunas normas de competencia. Bueno, la segunda forma de ver la competencia de un órgano judicial o el segundo tipo de competencia que establece la ley es la competencia objetiva. Aquí estamos hablando ya de contenido, de a qué asuntos o qué materias son los que me corresponde como juzgado de lo penal de Las Palmas de Gran Canaria conocer, o qué asuntos me dice la ley que tengo que conocer si soy el juzgado número 2 mercantil de Santa Cruz de Tenerife, o si soy violencia de género de Arona, ¿vale? ¿Qué dice la ley que tengo que conocer yo? ¿Conoceré un robo que ha ocurrido en Güímar? Pues puede que sí o puede que no, dependiendo de algunas normas de competencia, ¿vale? La ley es la que me dice qué materias concretas o qué asuntos conoce el órgano directamente, ¿vale? Como la primera puerta de entrada al juzgado. Ejemplos muy claros, un divorcio tiene sus normas de competencia objetiva y siempre cada pareja que quiera divorciarse tendrá que presentarlo no en un juzgado social, no en un juzgado de lo penal, sino en el juzgado de asuntos civiles, ¿verdad? La jurisdicción está clara y tendremos que atender a qué juzgado es el que tiene que ser. Vale, pues ¿dónde presento el divorcio? Pues hay unos distintos fueros donde el domicilio de los cónyuges esté, o hay determinadas normas que van sucesivamente estableciendo esa competencia. De manera que, bueno, la más común es el último domicilio de los cónyuges. Si no, si están casados y viven en La Laguna, pues presentarán su divorcio en el último domicilio de los cónyuges, en el domicilio conyugal. Perfecto. Cualquier cosa que se salga de ahí, habrá falta de competencia objetiva. Bueno, la última de las competencias o la última de las formas de ver la competencia es la funcional. Aquí tenemos que hablar siempre de que un asunto en primera instancia, es decir, el primer juzgado que lo conoce, resuelve y puede que nosotros no estemos de acuerdo con esa resolución, con esa sentencia que ha dictado el juez. Siempre tendremos una segunda instancia, una posibilidad de recurrir, ¿vale? De presentar recursos. Cuando los asuntos nos llegan en vía de recurso, hablamos de competencia funcional. La función que tengo asumida como audiencia provincial es resolver, entre otras cosas, los recursos de apelación de los juzgados que me puedan llegar de la provincia mía, de primera instancia, ¿vale? Juzgados civiles, audiencia provincial, recursos. Ahí hablaríamos de competencia funcional. Bueno, pues teniendo presente estas tres formas de ver la competencia de un juzgado, siempre por aplicación de los artículos y por aplicación de estas competencias, vamos a saber dónde va a terminar cualquier asunto, porque muchas veces el abogado de la parte presenta su demanda en un juzgado que no es el competente. En esos casos, ¿qué es lo que creen que puede ocurrir? Pues o bien el juzgado se da cuenta y de oficio resuelve su competencia, porque territorialmente no es, porque objetivamente me han presentado un asunto penal y yo soy un juzgado civil o mercantil, hay ahí un claro error, una clara falta de competencia, o bien me están presentando un recurso en el juzgado mismo de primera instancia o en un juzgado que no tiene nada que ver, error en cuanto a la competencia funcional, ¿vale? O bien el propio juzgado se da cuenta y de oficio lo resuelve, o bien la otra parte o la misma parte inician ese trámite para que la competencia finalmente caiga en el juzgado que realmente es competente según ley, ¿vale? Lo volveremos a ver porque estos conceptos son siempre los que nos encontramos en todas las leyes procesales.
Pues antes de entrar en el Supremo, vamos a hacer una cosita aquí, a ver si lo puedo hacer, utilizando uno de los esquemitas que tenemos nosotros en el tema 7. Miren, no sé si se ve con tamaño suficiente, ahora lo haré más grande. Cualquier pirámide de órganos le va a poner este esquema, ¿vale? El más bonito o más feo, o más con forma de pirámide o con menos forma de pirámide. Esta es la estructura piramidal que tenemos en nuestro sistema de órganos judiciales. El Poder Judicial se estructura orgánicamente de esta manera siempre. Si nos situamos de abajo hacia arriba, pues tendríamos a nuestros juzgados de paz, un bloque que se sitúa a la misma escala con todos estos juzgados, ya entraremos, unas audiencias provinciales, unos tribunales superiores de justicia, un grupo de juzgados que están ya en el ámbito estatal, es decir, con ámbito territorial de todo el Estado, una audiencia nacional que está incluida o en la que se incluyen estos órganos piramidalmente, y en la cúspide de esa pirámide, por donde nosotros vamos a empezar, nuestro Tribunal Supremo. Esto tiene importancia porque si nosotros acudimos simplemente a este juzgado de primera instancia e instrucción, por ejemplo, o simplemente, sí, un juzgado de primera instancia normal y corriente de cualquier sitio, conocerá sus asuntos por competencia objetiva, los asuntos que la ley le marca que conozcan, y cuando se trate de competencia funcional, ¿quién conocerá de los recursos de apelación? La audiencia provincial, que se sitúa en el escalón superior. ¿Vale? Ya veremos que en algunas ocasiones pues, nos marca que determinados asuntos, como pudiera ser un contencioso administrativo en alguna materia, no vamos a ir a la audiencia provincial. Ya veremos cómo se estructura este órgano judicial, este tribunal, y nos saltaríamos siempre a un superior, pero va a seguir siendo competencia funcional. Este juzgado no va a ver el asunto por primera vez, este Tribunal Superior de Justicia no lo va a ver por primera vez, sino en vía de recurso. Ya hay una primera resolución y en segunda instancia conocemos ahí, ¿vale? Resolvería y luego ya se ve si existe otra posibilidad de seguir subiendo en un recurso de casación o no, ¿vale? No se compliquen mucho con esto porque ya lo iremos viendo bastantes veces y terminaremos entendiéndolo. Lo que nos interesa ahora, para empezar nosotros, la ley orgánica en el artículo 53 nos habla del Tribunal Supremo. Ya les adelantamos, jurisdicción en todo el territorio nacional. ¿Qué significa? Que va a conocer asuntos que vengan de Málaga, de Melilla, de Tenerife, de Barcelona, de cualquier sitio. Ámbito territorial, territorio nacional. De aquí sacamos una patita que se refiere a la composición, a cómo está estructurado por dentro. La primera palabra que nos viene es sala. No las confundamos cuando hablemos de salas con algo que SEO les va a decir un montón de veces respecto de las audiencias provinciales. Una pregunta que no se debe fallar de lo sencilla que debe ser, ¿vale? No confundamos salas con secciones. Las audiencias provinciales nunca se van a dividir en salas, sino se van a dividir en secciones. Un mismo órgano con varias secciones. Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo sí que tiene salas individualizadas. Y si se fijan ustedes, o ya se lo han estudiado, cada sala va a tener su ordinal, es decir, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y va a tener su jurisdicción atribuida. Esto siempre va a ser así. Siempre vamos a tener esta misma estructura. Ahora iremos con ella. ¿Vale? Bien, volvemos a nuestro Tribunal Supremo desde el punto de vista de la ley. Aquí. Y nos situamos en el artículo 53. El artículo 53 es claro. Bueno, para todos los órganos que vamos a ir estudiando, desde el Supremo hasta los juzgados de paz, para que nos sea más sencillo, nosotros solamente nos vamos a tener que aprender cómo está compuesto ese tribunal por dentro, si es un juez solo el que... Sí, dime. Disculpa, que tengo una señora aquí, incumplimiento del régimen de visita, que vaya al abogado ya, ¿verdad? Sí, incumplimiento del régimen de visitas ya no es un delito, eso está despenalizado desde hace años. Tiene que solicitar la ejecución de la sentencia en vía civil. Bueno, ¿se me oye? Sí. Sí, señor. Caso práctico en directo, sí, sí. Miren, una cosa muy importante, aprovecho, hago este paréntesis que no nos viene mal.
son cosas que no son de la oposición, pero que son quizás más importantes todavía. Cuando ustedes aprueben, es muy importante, ya lo hemos dicho alguna vez, elegir el juzgado que nos interese más, que nos llame más de lo que he estudiado. Vamos a estudiar civil, vamos a estudiar penal, vamos a ver incluso mercantil, todos los que vayamos a gestión. Elegiremos dentro de las plazas que podamos la rama que nos guste más. Habrá gente que le guste penal, habrá gente que le guste más el derecho civil, contencioso, o donde esté más cómodo. A lo mejor me gusta más un juzgado de paz porque estoy cerca, lo que sea. Pero lo importante va a ser siempre qué ambiente de trabajo tengo yo en mi juzgado. Esto pasa en la empresa privada, el que esté, esto pasa en cualquier curso que estudien, esto pasa en todos lados. Si ustedes consiguen un equipo, fíjense que hablo de equipos porque la ley de nueva oficina judicial así lo establece, que se formen equipos, que el secretario o el letrado dirija esos equipos, que el juez tenga unidades de apoyo o unidades procesales a su servicio, que están formadas por funcionarios realmente. Si ustedes consiguen formar un equipo que trabaje, que tenga distribuidas las funciones y que se lleven bien, es súper fácil trabajar en un juzgado, a pesar de los múltiples problemas que solemos tener a diario y del volumen de trabajo que es muy superior a cualquier otra administración. Y además son cosas que afectan al ciudadano en directo, que está con su problema allí en directo y que hay que darle una solución en el día. En pocas horas hay que resolverlo, con la importancia de que son sentencias que afectan a sus derechos o incluso en la vía penal pues pueden causarle la imposición de pena. Lo digo a los efectos de que, como acaban de ver casi en directo, se trabaja en equipo. Hay una duda, se consulta, hay que consultar cualquier cosa, se mira y lo importante es darle a la persona la información correcta de si puede poner en marcha un procedimiento, de si puede denunciar. En ese sentido, pues yo siempre lo digo. Pues Consejo y el resto de compañeros del juzgado, la verdad que se montan esos equipos y sale casi siempre bien el trabajo, ¿vale? Bueno, dicho eso, nos vamos a nuestro jaleo. Tribunal Supremo, artículo 53. Lo que les decía, nos aprenderemos de cada órgano en su escala de la pirámide, la composición del tribunal o del juzgado y las funciones que tiene según la ley orgánica. Veremos en algunos casos que nos dice otras funciones que otras leyes le atribuyen. Eso no es tan importante, no nos suele caer ese detalle, pero en algún caso incluso le ponemos un ejemplo de una ley específica que atribuye determinada competencia al mismo órgano. Pero las de ley orgánica sí que nos las vamos a aprender. Del Supremo añadimos pues algunas preguntitas bobas, pero que han caído y que no están exentas de caer, aunque ya no suelen preguntarse. ¿Dónde se ubica? Se ubica en la Villa de Madrid. No se ubica en Madrid capital, ni en Barcelona, ni en toda España. Se ubica en la Villa de Madrid. Existe, ustedes pueden ir a visitarlo, tiene su edificio y se ubica en la Villa de Madrid. La ley lo define como el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. ¿Qué quiere decir esto? Que es la cúspide piramidal en todas las jurisdicciones, civil, penal, contencioso, administrativo y militar. Hay una excepción o hay una salvedad. Ya hemos hablado en alguna ocasión del Tribunal Constitucional, ese órgano que vela por la garantía constitucional de todas las normas y garantiza pues que ese bloque de normas que se van dictando por los distintos parlamento autonómico, etcétera, etcétera, siempre cumplan o estén bajo el paraguas de la Constitución. Se puede acudir al Tribunal Constitucional y, en definitiva, resuelve si determinada norma es o no conforme a la Constitución y, por lo tanto, puede ser vigente o hay que anular parcial o totalmente dicha norma. En esa materia, es decir, en determinar si es conforme o no a la Constitución, el Tribunal Constitucional es el que tiene la última palabra, vamos a decirlo así, pero es que el Tribunal Supremo no se dedica a eso. Por eso la ley nos dice, salvo lo dispuesto en garantías constitucionales. Tenemos la vía del recurso de amparo o las cuestiones de constitucionalidad en los distintos procedimientos. Añadimos del Supremo que tiene jurisdicción en toda España, ya lo hemos dicho, y le damos la exclusividad del título, es decir, es el único que le vamos a poder llamar Supremo. Alguna confusión puede haber con los tribunales superiores de justicia, pero la eliminamos desde hoy y para siempre. El Tribunal Supremo, ámbito estatal, todo el territorio nacional,
Tribunal Superior de Justicia es el que cerraría esa pirámide, pero en el ámbito comunitario, en el ámbito autonómico. El TCJ de Canarias es el tribunal más de máximo nivel en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias. Por lo tanto, un Tribunal Superior de Justicia por cada comunidad autónoma, pero un solo Tribunal Supremo con ámbito, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Bueno, ¿cómo está compuesto el Supremo? ¿Cómo nos dicen que está compuesto el Supremo? Pues tiene un presidente, tiene presidentes de sala. Ya hemos visto que tiene ¿cuántas salas? Pregunta ya de repaso, ¿cuántas salas tiene el Tribunal Supremo? Pues habrá un presidente de sala para cada una de ellas y luego habrá una serie de magistrados que la ley de demarcación y planta establece para cada una de las salas del Tribunal Supremo. Además varían, no es la misma número de magistrados. Y si estuviera alguna de las salas dividida además en secciones, ¿vale? La sala de lo civil tendrá X secciones, pues para cada sección también se nombrarán un número determinado de magistrados. Esto puede ir variando, de hecho con el tiempo ha ido variando por el volumen de trabajo de cada sala. Ya verán, a modo de ejemplo, no hay que aprenderse cuántos magistrados tiene cada sala, sino solamente que está formado por el presidente y el número que determine. En función del volumen de trabajo se puede ir cambiando. Bueno. De esta manera, pues miren, la preguntita que se configuraba, tenemos la sala de lo civil, la vamos a llamar primera, segunda de lo penal, tercera contencioso, cuarta de lo social, sala quinta de lo militar. Recordar aquí que se rige por su legislación específica, supletoriamente por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el resto de normas. ¿Qué quiere decir la palabra supletoriamente? Pues que principalmente tendremos que ir a buscar en su legislación específica. Hay una ley que establece cómo se tiene que dividir la jurisdicción militar, en qué órganos, cuántos se componen, etcétera, etcétera. Luego la mencionaremos, pero no nos entra en la oposición. Y que si lo que buscamos no se encuentra en esa ley específica, nos iremos de manera subsidiaria, supletoriamente, a la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Vale? Bueno, estos colorcitos sí que hay que aprendérselos de una manera lo más rápida y lo más grabada a fuego que puedan, ¿vale? No se puede fallar en qué sala es la primera, si corresponde al derecho civil, al derecho penal, al contencioso, al social. Hay que aprendérselo de una vez y para siempre, ¿vale? O sea que al principio dedicarle tiempo, que aunque parece una tontería, es muy importante, ¿vale? No fallar en eso, que sería una pregunta que nos están regalando y es un punto menos porque todos se la saben. Las competencias sí que ya incluye un poquito más de conceptos. La competencia es importante saber a qué nos estamos refiriendo. Las competencias del Tribunal Supremo se establecen en función de las salas. Cada sala pues va a tener sus competencias. Ya de entrada tenemos nuestra jurisdicción en esa sala. La sala primera que se dedica a lo civil, sala primera de lo civil del Tribunal Supremo, jamás va a conocer nada que tenga que ver con militar, nada que tenga que ver con penal, ¿vale? O sea que ya por un momento ya tenemos encauzada la competencia objetiva y la competencia o la jurisdicción a cada una de las salas. Vamos a ir viéndolas pues sala por sala, qué son sus competencias y cómo están compuestas, ¿vale? Y terminaríamos el Supremo. Hay un micro por ahí que se nos queda abierto, no sé, echen una revisión, a lo mejor es el mío propio. Bueno, miren, competencias de la sala primera, sala de lo civil. Fíjense que una de las cosas más importantes que hace el Tribunal Supremo es resolver con carácter supremo, definitivo y creando lo que se llama la jurisprudencia, todas las cuestiones que han ido discutiéndose por las distintas audiencias provinciales de cada comunidad autónoma. Esto tiene mucho que ver con que se debe impartir un derecho exactamente igual o debe ser igual en todas las zonas del territorio nacional. ¿Qué pasaría si una audiencia provincial, Madrid, por ejemplo, tiene su jurisprudencia menor, su decisión de darle la razón a un demandante en un sentido y la audiencia de Barcelona tiene la contraria? Pues, ¿qué ocurre? Que esas dos audiencias provinciales en su materia han dictado sentencias contradictorias y lo que hace el Supremo pues sería casarlas, decir cuál de los dos criterios es el que prevalece.
Voy a poner aquí que hay un micro acoplado, acoplándose. Gracias Vale. al mío. No lo sé, hay algunos. Acabo Creo que es de el desconectar deseo. yo Mira a ver si fuera el acabo tuyo de por ser desconectar, de... mira a ver ahora. Ah, ahora, yo creo que ahora no se oye. Vamos a seguir Sí, aquí, a ver. ya lo acabo de quitar. Vale. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, que una de sus competencias principales es resolver eso y dejar un criterio establecido para todos los casos que sean iguales y provengan de distintas autonomías o TCJ o audiencias provinciales, se encargará de resolver recursos de casación, recursos de revisión y otros extraordinarios. No se preocupen ahora si no entendemos qué son cada uno de ellos. Hemos definido el de casación. Casar quiere decir ante dos sentencias de igual rango, de los dos TCJ o de los dos audiencias provinciales, que son los que dictan recursos de apelación y los resuelven, como los casos, o sea, qué criterio elijo y ya lo dejo establecido para siempre o para lo sucesivo. Ese es el de casación. El de revisión tiene otras connotaciones y hay un recurso extraordinario que también se estudia, pero no nos vamos a detener ahora en eso porque perderíamos mucho tiempo y estamos en otra cosa. Cuando nos toque el tema de recursos, excepto para auxilio, pues ya los iremos viendo. Bien, se encarga de resolver casación, revisión y extraordinarios en materia civil, ¿vale? Que la ley les va estableciendo. Todas las leyes que vayamos estudiando nos van a decir cuándo cabe casación, contra qué sentencia se puede ir en casación y cuáles no. ¿Qué tipo de competencia es la que estamos viendo aquí? Pues si se trata de un recurso, hemos dicho que estaríamos hablando de la competencia funcional. En este caso, como competencia del Supremo para resolver un recurso que ya alguien más abajo ha dictado, sería una competencia funcional, es la función de resolver recursos. Una segunda instancia que en ocasiones es casi tercera instancia, ¿vale? Pero ese asunto le llega ya resuelto por otro juzgado anterior y las partes están en contra o alguna de las partes está en contra y presenta ese recurso. Por otro lado, como competencia objetiva, porque así que aquí sí que van a conocer en primera instancia, se llama, van a conocer en primera instancia demandas que se puedan presentar, fíjense, por responsabilidad civil por hechos en el ejercicio de su cargo. Aquí, como solemos decir nosotros, esta va contra todos los importantes, contra todos los que son presidentes de algún organismo del Estado, de algún órgano principal o constitucional, y contra los miembros de muchos de estos órganos, ¿vale? Los VIPs o las personas importantes de cada uno de todos estos órganos que vamos a ver a continuación. Se les podrá exigir ante el Supremo cualquier cosa que hayan hecho, es decir, el presidente del gobierno no paga a la comunidad de vecinos de su finca o de su piso en no sé dónde, ¿le podemos presentar esa demanda en el Tribunal Supremo? No, nos habla de hechos realizados en el ejercicio de su cargo. ¿Cuáles son las personas o cuáles son los cargos que podemos presentar directamente esta demanda? Pues miren, contra presidentes del gobierno, presidente del Congreso y del Senado, presidente del Supremo, que ya hemos visto que es el presidente también del Consejo General del Poder Judicial. Estos son 4 personas. Sánchez, el otro y el que está ahora del Tribunal Supremo. Son personas concretas, identificadas, que por razón de su cargo hayan cometido algún perjuicio que sea valorable en dinero y le vayamos a exigir esa responsabilidad. Esas son las demandas de responsabilidad civil. Añadimos también a los miembros del gobierno, a los diputados y senadores, vocales del Consejo, magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas y de los TCJ, es decir, los cabezas visibles, los presidentes y las principales autoridades de todos estos órganos, fiscal general del Estado, fiscales de sala del Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado, ¿vale? Este es un órgano del Estado, del defensor del pueblo, presidentes y consejeros de una comunidad autónoma, cuando esté regulado en su estatuto de autonomía. Recuerden que el estatuto de autonomía viene a ser la norma principal en la comunidad autónoma, que puede desarrollar algunos preceptos de la Constitución o incluso de transferencias del Estado a la comunidad autónoma, y ahí es donde refleja, si consciente o no consciente, que se sometan al Supremo estas demandas de responsabilidad en cuanto a su presidente y a los consejeros de la comunidad autónoma.
Esto hay que aprendérselo. Hay que tener claro a quién se le presenta la demanda ante la Sala Primera del Supremo. Yo sí me lo aprendería utilizando esa coletilla, utilizando que voy contra los presidentes de todos estos órganos y los miembros, casi todos, de esto, hasta el Parlamento Autonómico, ¿vale? Hasta los presidentes y consejeros de una comunidad. Con la coletilla de que lo determine su estatuto, pues bueno, me la aprendo así. También conocerán de las mismas demandas, responsabilidad por los hechos realizados en ejercicio de su cargo, los magistrados cuando se presente contra magistrados de la Audiencia Nacional o tribunales superiores de justicia. Simplemente pues porque la ley lo establece así, todas estas demandas contra estas personas para el Tribunal Supremo, Sala Primera. Y aquí termina la competencia de la Sala Primera del Supremo. Parecería que casi no tienen trabajo, pero claro, imagínense pues que todas las demandas que se pueden presentar al final de un año o al final de un esto, que van todas contra la misma persona, pues porque entienden que son los responsables. Todas estas personas pues firman diariamente pues muchas cosas de mucho calado. Por lo tanto, tiene bastante importancia y son procesos que se tramitan de manera muy lenta, ¿vale? Sala segunda del Tribunal Supremo es la sala de lo penal. Yo cogí el color verde, cada uno que coja el que quiera, ¿vale? Esto lo digo porque es importante aprendernos esto bastante bien, ¿vale? Es el artículo 57 el que nos establece las funciones que tiene, es decir, la composición y funciones. En principio no hace falta que lo sepamos, pero fíjense, está integrada actualmente por un presidente de sala y 14 magistrados. Sin embargo, la sala de lo civil pues tenía 9 magistrados. Esto ya les digo, con el tiempo se puede ir modificando y no en todas las salas coincide exactamente igual. Miren, ¿cuáles son las funciones o competencias? Lo mismo, desde el punto de vista... Perdona, Fran, quédese un poquito con las palabras ya. En la sala primera ponía demandas de responsabilidad civil contra presidente de gobierno, congreso, tal. Si se dan cuenta, aquí en la sala de lo penal ya nos entra hablando de instrucción y enjuiciamiento. Todos esos son términos penales y ya tienen una parte ahí para diferenciar la parte civil de la parte penal. ¿Vale? Exactamente. Si quieren, ahora lo definimos bien un poquito para que se queden con conceptos. La primera vez que vemos el temario, las primeras clases, cuesta un poco memorizar tanta cosa, pero ya verán que se va aprendiendo. Miren, como competencia funcional tendríamos nuevamente los recursos de casación para unificación de la doctrina o revisión o algunos extraordinarios. Como órgano superior, la sala penal, como órgano supremo, tiene que casar sentencias que sean contradictorias y que vengan de distintas audiencias provinciales de España, ¿vale? Pues bueno, esto es muy normal. En penal tenemos multitud de casos en los que el condenado, porque tenemos que hablar de personas condenadas, no está de acuerdo con su sentencia y la recurren. Entonces, pues bueno, puede que la audiencia también les quite la razón o no les dé la razón y que se vean obligados a presentar un recurso de casación porque han encontrado que la audiencia provincial de Galicia o de cualquier lado de España dicta algo en sentido contrario. Hay una serie de criterios que el tribunal tiene en cuenta para ver si el asunto que tratamos es el mismo en Andalucía que en Canarias, o en Las Palmas o en Tenerife, y a ver si procede o no dictar alguna resolución para casar esas dos sentencias, ¿vale? Si los asuntos son los mismos, hay dos sentencias contradictorias, eso no puede ocurrir. Dictaremos una sentencia resolviendo ese recurso y se establecerá ya la doctrina, la jurisprudencia sobre ese tipo de procedimientos que sean todos iguales, ¿vale? Hablamos de otra competencia, en este caso competencia objetiva, es decir, materias o asuntos que les corresponden per se, les corresponden por ley, porque la ley lo dice así, que esas causas van a ir a la sala segunda. Hablamos de causas y no de procedimientos. Esto son palabrillas que se van decantando más para un tipo de jurisdicción. Las causas suelen ser penales, los procedimientos o los autos suelen ser civiles, pero bueno, hablamos siempre de esos expedientes, de esos procedimientos que se entablan en un orden jurisdiccional o en el otro. Aquí hablamos de que el Supremo se encargará de la instrucción y del enjuiciamiento de todos aquellos procesos penales
contra estas personas, contra estos importantes, son los mismos que antes, ¿vale? Presidentes, miembros, etcétera, consejeros, tal, defensor del pueblo, presidente y consejeros autonómicos, cuando lo diga su estatuto, ¿vale? Contra todas estas personas que ocupan estos cargos. En este caso, hablamos de que esas personas han cometido un delito. Aquí no nos habla ya exclusivamente de en el ejercicio de su cargo. Aquí nos dice que cuando el presidente robe un coche por la calle, o robe una farmacia, o atraque a alguien, o cuando el fiscal de sala del Supremo maltrate a su expareja. Fíjense, le estoy poniendo casos que han salido a la palestra. Un eurodiputado canario acusado de malos tratos, por ejemplo, es muy famoso ese asunto y tuvo su recorrido, o un consejero de un parlamento autonómico de cualquier sitio conduciendo bajo los efectos del alcohol. Pues bueno, ¿qué pasa en esos casos? Pues oye, una vez identificada la persona, dice la ley que la instrucción y el enjuiciamiento le corresponde a la sala segunda. Aquí me paro y decimos que si el otro día hablábamos de la instrucción como esa fase del procedimiento penal en la que se realizan todas las investigaciones, diligencias de averiguación de los hechos, comprobación de todos estos hechos y averiguación de quién puede ser el autor de los mismos, ¿verdad? Identificábamos el lugar en que ocurre el delito, identificábamos qué es lo que hay que recoger por allí, víctimas, sustancias, efectos del delito, todo eso. Hacemos una serie de diligencias de instrucción. Ahora no vamos a entrar en eso porque tendremos mucho tiempo para hablar de la instrucción penal. Pero esa fase de instrucción tiene una característica con respecto a la siguiente fase. Y es que la realiza un juez, el juez competente. Puede ser el juzgado de instrucción de Weimar, puede ser la sala segunda del Supremo. Pero la ley siempre nos va a distinguir de instrucción a enjuiciamiento y va a cambiar el juez. Cuando lleguemos en casi todos los procedimientos penales, vamos a ver que la fase de instrucción la lleva a cabo un juez, el juez de instrucción o el juez instructor, y que el enjuiciamiento le corresponde a otro juez. Dime. Cuando hablamos de instrucción, sobre todo para nuevos tipo David, no sé, sí, Carolina, Lidia, hablamos de que estamos haciendo investigación, averiguaciones. Sí. Cuando estamos haciendo todo eso, estamos hablando de instrucción, ¿vale? Sí. Instrucción, por ejemplo, es detener a la persona y presentarla ante el juez para tomarle la primera declaración. Instrucción es mandar a la persona que ha sufrido las lesiones, en un delito de lesiones, mandarla al médico forense para que nos haga un informe sobre qué lesiones tiene y si esas lesiones son compatibles con el palo que tenemos ahí. Y una diligencia de instrucción también es fotografiar a través de la policía ese arma, ese palo, y tenerlo en custodia en el juzgado como pieza de convicción, que luego nos va a servir para muchas cosas. Todo eso son diligencias de investigación o instrucción. Esa fase se completa cuando el juez instructor le considere que está terminada, y el enjuiciamiento abarca la fase de preparación de juicio, que en algunos procedimientos se llama fase intermedia, y celebración de juicio y sentencia. Es decir, ya hay un juzgado que ha hecho esas diligencias de investigación, ha visto la sangre, ha visto a las víctimas llorando, ha visto el cuchillo o ha visto el coche destrozado, ha visto la droga, cuando hablamos de procedimientos de tráfico de drogas, por ejemplo, todo eso lo ha visto en persona, tomando las declaraciones, etcétera, etcétera, y lo que llega al juez que tiene que celebrar el juicio es solamente el expediente, solo el papel. No llegan los llantos, los gritos, las lesiones de la persona, no, todo eso quedó en el juzgado de instrucción. A él le llega el resultado de la investigación. Celebra el juicio y dicta sentencia, ¿vale? ¿Qué conseguimos? ¿Por qué el sistema penal está estructurado de esta manera? Segundo, ¿En qué divida? Dime. Es que veo a Isabel que tiene el iconito de la mano levantada, no sé si quiere preguntar. Sí, adelante. Sí. Sin querer, no tengo ni idea. Adelante, adelante. Si tienen dudas, ustedes interrumpan sin problema. Sin problema. Cualquier cosa pueden intervenir sin ningún problema. No lo veo por aquí. Vale. Bueno, ¿por qué el sistema penal divide estas dos fases? Pues muy sencillo. Porque quien tiene que dictar sentencia, dice nuestra ley y nuestro sistema
penal no debe estar contaminado por la impresión o por las averiguaciones que haya realizado en la fase de instrucción. Como vemos, la fase de instrucción es la más directa, la que más puede impactar en un primer momento, la que está más apegada a la realidad reciente de los hechos. Fíjense que tenemos al detenido en 72 horas, tenemos al lesionado con el brazo roto o con las heridas recién causadas, con los puntos a lo mejor dados, tenemos al fallecido, si hay un homicidio, si hay un asesinato, tenemos la autopsia, tenemos las declaraciones de los testigos, los familiares muy nerviosos o lo que sea. Todo esto, los jueces son personas y no está exento un juez de que le pueda influenciar en un sentido o en otro. Por eso el sistema para y dice que el enjuiciamiento le corresponda a otro juez que no esté contaminado por esta instrucción, ¿vale? Esto no siempre se va a dar así en todos los procedimientos. Ya veremos cuando estudiemos la parte penal que habrá algunos casos, pocos pero algunos, en los que el mismo juez que instruye podrá enjuiciar, ¿vale? Aquí nos marca aparentemente uno de esos casos. Nos dice que la Sala Segunda del Supremo se encarga de las dos cosas, instruir y enjuiciar, cuando hayan cometido el delito todos estos importantes. Bien, y también cuando se encargará de la instrucción y enjuiciamiento cuando sean magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia o en otros asuntos. Fíjense, a continuación nos marca la característica que yo quería decir. Cuando hablemos de delitos en los que instruya y enjuicie la Sala Segunda del Supremo, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno establecido, un magistrado que sea el instructor y el cual no formará parte de la sala para enjuiciarlos, ¿vale? Así ya tenemos resuelto esa separación o ese principio de derecho al juez no contaminado, ¿vale? Para dictar sentencia, ¿vale? En este caso, sí, perdón, sigue siendo la misma sala, pero con un turno preestablecido para que uno de ellos sea el que instruya y cuando termine pasemos a la fase de enjuiciamiento con el resto de magistrados de la sala. En la actualidad tenemos a nuestro presidente de sala más 14 magistrados, ¿vale? Por lo tanto, el turno se establecerá entre todos, el presidente también va a turnar y estableceremos un turno rotatorio. Una cosita de repaso. Disculpa un momento. ¿De dónde salen los 14 magistrados? Muy bien, los 14 magistrados, no solo en la sala segunda, sino en todas las salas, que se lo hemos puesto aquí, salen de la ley de demarcación y planta, pero no les hemos puesto los artículos porque esto no nos interesa, no nos entra en el temario, no nos lo van a preguntar. Solamente lo pusimos para que vean que la composición puede ser más o menos amplia en función de las necesidades, del número de magistrados. Y lo que sí nos interesa es que un presidente más el número de magistrados que establezca la ley, que eso es lo que pone el artículo 57, el artículo 56, así, ¿vale? No hace falta que se lo aprendan. De todas formas, ¿vale? ¿Perdón? Que me incorporo en 15 minutos que me voy. Vale, venga, no hay problema. Bueno, ya teníamos instrucción y enjuiciamiento, tenemos los demás asuntos. Hemos visto que cómo se mantiene el principio de juez no contaminado con un instructor que no va a enjuiciar y nos añade como competencia última o final una cosa que se llama el procedimiento de decomiso autónomo cuando sean competentes para el delito. Yo aquí ahora solo voy a dar una pincelada sobre el decomiso autónomo, definiéndolo y nada más, y saber que se aplicará cuando quien haya cometido el delito sea alguna de estas personas que hemos estudiado, ¿vale? Presidentes de casi todo y magistrados de la audiencia y del TCJ. ¿Qué es el decomiso autónomo? Miren, es un procedimiento que se introdujo en la ley de enjuiciamiento criminal y que básicamente permite que se dé un cauce o se dé una salida a todo el producto del delito que normalmente se averigua o se retiene, se incauta o se aprehende, son los términos que usa la ley, y que antes no se podía resolver sobre ello hasta que no estuviera la persona condenada, localizada, detenida o se estuviera tramitando. El decomiso autónomo permite, pues yo qué sé, en casos de grandes asuntos de tráfico de drogas, por ejemplo, en el que se incautan un montón de propiedades, vehículos de lujo, etcétera, etcétera, etcétera,
darle alguna salida a todo eso, ¿vale? No voy a entrar más en cómo, porque tiene una serie de requisitos y se tramita de una determinada manera, ya lo veremos en su momento, pero es un procedimiento autónomo, como su nombre indica, se introdujo en una de las últimas reformas y permite eso, ¿vale? Con el autor incluso fallecido o ausente, porque esté bajo órdenes de detención, pero no se le localice, empezar ese procedimiento y dar algún tipo de salida, hay varias formas, a todo ese patrimonio, bienes, etcétera, que de otra manera tendrían que quedar ahí al pairo de que si algún día apareciera o lo que pasara. Bueno, siempre y cuando el delito lo hubiera cometido alguna de estas personas, ¿vale? Sala segunda liquidada. Recordar la jurisdicción, por favor, sala segunda de lo penal y no fallar en esas cosillas. Sala tercera, vamos simplificando, pero fíjense una cosita. Sala tercera sería contencioso administrativo, artículo 58 de la ley, nos establece la composición y las funciones. Fíjense cuántos magistrados nos establece actualmente. La sala tercera de lo contencioso es la que dirime todos los pleitos contra las distintas administraciones. O sea que fíjense el volumen de trabajo que puede llegar a esta sala. Y eso que estamos pasando ya las barreras de los contenciosos administrativos y los tribunales superiores de justicia, que casan muchas de estas sentencias a nivel autonómico, resuelven sin posibilidad de casación muchas de estas cuestiones. Pero bueno, ahí siempre va a haber discrepancia entre administración y administrados, ¿vale? Casi siempre unos tiran para su lado, otros para el otro, y nos encontramos con multitud de pleitos. Pues en única instancia, fíjense que aquí hay que explicar una cosita. Hemos visto hasta ahora recurso de casación, ¿verdad? Es el primer contacto que tenemos con la palabra recurso, y en este caso hemos visto casación, revisión y extraordinarios. Tenemos en la cabeza la idea de que en civil y en penal, cuando hablamos de recurso, siempre es porque ya hay una sentencia que no me es favorable, con la que yo no estoy de acuerdo y presento el recurso. Bien, pues desde hoy y para siempre, aunque lo estudiaremos en la jurisdicción contencioso administrativa, cuando presentamos por primera vez la demanda ante el primer juzgado contencioso administrativo, ejemplo, me han puesto una multa, la recurro a mi ayuntamiento, una multa de la policía local, por ejemplo, la recurro en vía administrativa dentro del ayuntamiento. El alcalde presidente o el que le toque me dice que no, agoto todos los pasos en vía administrativa, ya mi ayuntamiento no me hace caso, he perdido toda posibilidad en la vía administrativa, solo me queda acudir a los tribunales. ¿A qué tribunales voy? Pues miren, por jurisdicción tengo que ir a los contenciosos administrativos. Por competencia territorial tendré que ir a la de mi ámbito. En este caso, pues hablaríamos de Santa Cruz de Tenerife, si vivimos en Tenerife, a Santa Cruz, a los contenciosos, a cualquiera de los que haya. Presento mi recurso contra esa multa y el juez resolverá con su sentencia si me quita la multa, si me la pone, si pago más, si pago menos, en fin, lo que sea. Fíjense que no he dicho presento mi demanda, sino presento mi recurso. ¿Por qué? Porque el primer contacto que tiene el juzgado se llama recurso, porque viene de una vía administrativa agotada, viene de una denegación de la administración. La administración, yo ya he recurrido administrativamente y me dicen que no. Lo que presento a continuación, aunque sea en los tribunales, es un recurso. En la jurisdicción contenciosa administrativa, ese recurso que se presenta ante el primer órgano competente, ante la primera instancia, se llama recurso y no se llama demanda o denuncia penal, ¿vale? Se llama recurso. ¿Eso quiere decir que no haya recursos contra lo que diga esa primera instancia? Sí que los hay y ya hablamos con propiedad de recursos judiciales. ¿Se entiende esta distinción de que lo llamo recurso aunque sea la primera vez que entra? ¿Vale? Por eso nos dice que resolverá en única instancia, ¿vale? Sin que venga de anteriores tribunales inferiores, resolverá los recursos que se presenten contra actos y normas directamente de estos órganos, ¿vale? Consejo de Ministros, nada más y nada menos, que dicte cualquier decreto que yo esté en contra, lo publican, lo recurro directamente a la Sala Tercera. Comisiones delegadas del Gobierno, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Cultura, la Comisión de lo que sea, Economía y Hacienda, da igual. Consejo General del Poder Judicial, recuerdan, lo acabamos de estudiar la semana pasada. Imagínense que se dicta un reglamento en el que le quita vacaciones a determinados jueces. Oiga, vamos a recurrir esto porque es un acto administrativo, un reglamento, una norma, contra
a la que puedo recurrir. Presento mi recurso, Sala Tercera del Supremo. Actos y disposiciones de órganos competentes del Congreso, del Senado, del Constitucional, cuentas, Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera. En todas las materias que tengan ellos atribuidos. Perfecto, no hay ningún problema. Esto se habla, primera instancia, competencia objetiva, aunque veamos la palabra recurso. Y ahora sí, en el punto segundo, competencia funcional. Ahora ya sí que voy a resolver sobre lo que ya ha dicho otro juzgado. El resumen sería, pues, esa misma multa, el Tribunal de Santa Cruz resuelve mi recurso, me dice que no, que la multa está muy bien puesta, etcétera, etcétera. Yo tengo capacidad, bueno, este ejemplo no va a ir para el Supremo, pero bueno, imaginemos, o contra una norma de un plan urbanístico de algún cabildo, de alguna diputación permanente, lo que sea, o alguna norma de carácter estatal contra la que yo presento un primer recurso, me dicen que no, tengo capacidad, tengo posibilidad de presentar recursos, incluso de casación ante el Supremo. ¿Vale? El TCJ me deniega, por ejemplo, la anulación de un plan parcial o de alguna cuestión. Si cabe ese recurso de casación, puedo presentarlo y el Supremo ahora sí que conocerá, no en única instancia, sino en segunda instancia, en vía de recurso o lo que es lo mismo, ejercitando su competencia funcional, la capacidad de resolver recursos. ¿Vale? Casación y revisión. Ya no tiene más competencias, pero fíjense todos los magistrados que hay, pues fíjense el trabajo que pueden tener. Por penúltimo, ¿vale? Parece que es por último, pero nos queda la militar. Ya verán que la militar es muy, muy sencilla. Sala cuarta de lo social. También hablamos de rama del derecho laboral, todo lo que tiene que ver con la empresa, los convenios laborales, empresa contra trabajadores, trabajadores contra empresa, interpretación de los convenios y 1000 cuestiones más laborales, ¿vale? Sociales. Estatuto de los trabajadores y demás normativa del sector, ¿vale? ¿Qué es lo que va? Bueno, ¿cómo está compuesto? Lo mismo, un presidente, el número de magistrados que determina la ley de demarcación y planta, en este caso actualmente 12 magistrados, un presidente más 12. Composición y funciones en el artículo 59, en este caso la competencia única es funcional y es únicamente resolver recursos de casación y revisión, así como otros extraordinarios. Aquí no hay más complicación. Un convenio estatal sobre la siderurgia, sobre la minería, sobre lo que sea. No nos ponemos de acuerdo, distintas tribunales superiores de justicia tienen sentencias contradictorias sobre, por ejemplo, la interpretación, sobre, yo qué sé, vacaciones de los trabajadores, cuándo se devengan los trienios o si se aplica o no determinado complemento de peligrosidad, de lo que sea. Eso llega, las distintas comunidades dictan sentencias que se contradicen entre sí y las casamos en la sala cuarta, pues de la manera que sea. De esta manera surge, de todas y cada una de las salas, surge la jurisprudencia. La jurisprudencia viene a ser el criterio que debe predominar en la interpretación de la ley, de cualquiera, Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Penal, Criminal, cualquier norma. Si el tribunal ya se ha pronunciado a través de un recurso de casación, esa es la jurisprudencia vigente, se dice, ¿vale? Existe, ya lo veíamos el otro día, a través de los centros del Centro de Documentación del Consejo General del Poder Judicial, la publicación de las sentencias de casación en especial, de los recursos, se va creando la jurisprudencia. Es accesible, está publicada y cualquier abogado puede buscar entre toda esa jurisprudencia la que le interese. Si existe, se aplicará esa y cualquier juzgado tendrá que resolver conforme a lo que ya ha dicho, conforme al criterio del Tribunal Supremo en cualquier asunto. ¿Qué ocurre? Que constantemente, como la realidad supera siempre a las sentencias, a la jurisprudencia, porque la jurisprudencia va como a saltos, ¿verdad? Y la realidad siempre camina a otra velocidad, pues los criterios del Supremo van cambiando. Cada vez que hay un cambio de criterio, pues es una novedad y eso produce pues, que al final también la justicia como la sociedad pues vayan avanzando, ¿vale? Cuesta que cambien los criterios del Supremo, pero bueno, ellos intentan que sea siempre para mejor y muchas veces lo consiguen, ¿vale? También muchas veces es desde arriba, digo arriba cuando me refiero a Europa, cuando las distintas sentencias europeas van haciendo cambiar poco a poco
los criterios del Supremo. Ahí no está obligado, lo hemos visto recientemente con las cláusulas suelo y con la fecha en que se empezaba a contar la devolución de las cláusulas suelo de la hipoteca. Es un ejemplo que se me viene a la cabeza ahora. Pero sí es verdad que si estamos integrados en Europa, pues también lo estamos para las directivas europeas y nos debe afectar la sentencia, efectivamente, del Tribunal Superior de la Unión Europea. Pues esas sentencias, tarde o temprano, llegan al Supremo y también las aplican. Es otra de las maneras de cambiar el criterio o la jurisprudencia vigente. Bien, por último, esto está mal, sala quinta, ¿vale? Esto lo vamos a corregir. Sala quinta de lo militar, artículo 59, en este caso y actualmente un presidente y 7 magistrados. Aquí añadimos un detallito para que vean cómo la sala quinta se descuelga un poquito de lo normal con su propia legislación. Es lo que les decía al principio. Nos dice un artículo de la ley 487 que no hace falta que se aprendan ni que la recuerden, en concreto el artículo 24, nos dice que de esos 8 componentes, un presidente y 7 magistrados, dice que han de proceder de la carrera judicial 4 y los otros 4 del cuerpo jurídico militar. O sea que ya dividimos un poco lo judicial con lo militar o castrense y hacemos esa sala cuarta. Y ustedes dirán, pero si esos 4 militares, por muy juristas que sean, no son magistrados. Esa misma ley es la que dice, desde que tomen posesión de esta sala, entren a formar parte de ella, se les considerará o tendrán la consideración. Y aquí introduzco esto que sí nos sirve para un montón de preguntas. Tengan mucho cuidado en las preguntas cuando nos hablen de actuará con la categoría de, o tendrá la categoría de, o se considerará, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de que el auxilio realiza una comunicación con carácter de autoridad o con la categoría de magistrado de lo que sea, ¿vale? Tener cuidado, ahora es muy difícil que lo sepamos o que acertemos todas las preguntas, conforme vayamos aprendiendo mucho, leyendo y viendo y familiarizándonos un poco, iremos distinguiendo qué significa cada cosa. Pero esas coletillas que no significan siempre lo mismo, son preguntitas que nos pueden hacer. En este caso, pues los 4 militares que son juristas se consideran, aunque no lo sean, magistrados del Tribunal Supremo, con todos sus derechos, con todas sus retribuciones y con sus prerrogativas, claro. Vale, miren, en cuanto a las funciones, como ven, ni se las hemos puesto. Las tienen, si quieren, en el artículo 23 de la Ley Orgánica. Está en el tema, sí que está, a continuación del artículo 59, están desgajadas. ¿Por qué no las ponemos? Porque no nos van a entrar ni en tramitación ni en auxilio seguro. En gestión es muy raro que nos pregunten de la sala quinta, pero aún así sí que les decimos a modo de curiosidad que son todo materias específicas de la jurisdicción militar, ¿vale? Es decir, resolver expedientes de cargos militares y delitos cometidos por cargos militares, determinados cargos militares. Y así tienen pues una serie de materias específicas, hablaríamos de competencia objetiva, porque lo dice esta ley, y son materias pues sujetas a su propia legislación. Bueno, un detallito, hemos visto las 5 salas, hemos visto su composición y sus funciones. Con eso nos basta y nos sobra, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un articulito, el 55 bis, que se añadió mediante una reforma y que atribuye tanto a la sala civil como a la sala penal una materia más o una competencia más, ¿vale? Ustedes le van a encontrar todo el sentido si les digo yo el detalle de que fue en torno al 2014-2015 cuando existían todos los pleitos de la familia real y determinados miembros y se puso en duda incluso pues que a través de determinadas empresas, pues bueno, ya ustedes me siguen más o menos cómo va. Se introdujo esta reforma y se atribuye, además de las materias que hemos visto, como competencia objetiva, la tramitación y enjuiciamiento de acciones civiles, la sala civil, penales, la sala penal. De la misma manera, habrá un instructor y el resto serán enjuiciadores. Cuando se dirija en ámbito civil no hay ningún problema. Cualquier demanda, reclamación de cantidad, cualquier cosa que ocurra contra alguna de estas personas. Y en lo penal, cualquier delito que hubieran cometido.
cuando se dirija contra la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de Asturias y su consorte, el rey o reina que hubiese abdicado y su consorte, ¿vale? ¿Qué es lo que hicieron con esta reforma? Pues atribuir un fuero a casi toda la familia real que podía o que en un futuro se previera que pudiera estar implicada o que iba a salir a la palestra con la abdicación de Juan Carlos, el rey emérito, el cambio en el trono y todo esto, y también a raíz un poco de la tramitación de todos aquellos procedimientos, ¿vale? No sé si me siguen un poco con ese asunto, ¿cómo fue? Vale, ¿en qué artículo está la sala quinta de la ley orgánica? Sí, la sala quinta la tenemos... Sala quinta, es que puse sala cuarta, pero es el artículo 59 y 60. Aquí. 57, 58. No, está contencioso administrativo. Espera a ver, porque ahora mismo no sé si está directamente en la ley. Sí, está específicamente en la ley, Isabel. Es el 59 ese está mal. La competencia corresponderá. En el 293 tenemos un poco las competencias. Artículo 293 lo tiene, la competencia de la Sala Quinta de Militar del Tribunal Supremo. Pero las funciones, si las quieres tener, están en el artículo 24 de la ley esta que yo te pongo aquí. Artículo 23 y 24 de la Ley Orgánica 487. En el tema está justo a la continuación de la sala cuarta, ¿vale? Eso se me fue aquí el artículo este. Pero no se compliquen mucho con eso, ¿vale? No es muy importante. Bueno. Miren, hemos visto todas las salas que la ley llama salas ordinarias. El Tribunal Supremo como órgano se divide en estas salas, pero a su vez también se compone, cuando tiene que hacerlo, de unas salas que denominamos especiales. Aquí, si en las salas ordinarias solo nos aprendemos cómo están compuestas y qué funciones tienen, aquí también vamos a ir a tiro hecho, pero con el matiz de entender para qué se convocan estas salas y el sentido que tienen, ¿vale? El sentido lo hemos puesto aquí en rosadito para que no haya duda. Y lo otro es la composición. Tenemos 4 salas especiales o 4 órganos que se convocan para resolver cuestiones muy concretas. Miren, el primero de ellos es el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. No es una sala de civil, penal, contencioso o militar, no. Es una sala que se convoca específicamente, ¿vale? Estará compuesta por el presidente del Supremo y 5 vocales. Y fíjense lo que nos dice. 2 serán del contencioso administrativo, de la sala de lo contencioso, los designa el pleno por el turno que toque, y 3 serán consejeros permanentes de Estado, es decir, de la administración, del Consejo de Estado. O sea que no son magistrados de la sala del Supremo ni nada de eso, sino que son de un órgano distinto. ¿Por qué puede ser eso? Pues porque existe y se dedica a eso cuando haya que resolver un conflicto de jurisdicción entre un juzgado y una administración, ¿vale? Hay ocasiones en asuntos bastante importantes o en normas muy importantes en las que llega un punto de la discusión en que no se sabe si quien tiene que resolverlo es ya un juzgado o tribunal, el propio Tribunal Supremo, decir si es válido, si no es válido, si es legal, si no es legal determinada cuestión, o bien si es la administración, el ministerio que sea, el que tiene que dictar una norma administrativa, dando autorización, denegándola, ordenando cualquier cosa, ¿vale? Estamos hablando no solo de 2 jurisdicciones diferentes, sino de 2 ramas completamente del derecho. Cuando el conflicto esté entre si tiene que resolver un juez, un magistrado del Supremo, o un ministro, una administración, ¿vale? Ahí se produce un conflicto de jurisdicciones entre lo administrativo y lo judicial.
¿Qué ocurre en eso? Que podemos convocar por el artículo 38 esta sala especial con un presidente y 2 magistrados, en este caso especialistas en el contencioso administrativo y miembros de la sala de lo contencioso, y 3 consejeros. Podría darse el empate porque son 3 de lo judicial y 3 de la administración. Pues bueno, ¿qué hacemos? Le damos al presidente voto de calidad, ¿vale? Si el asunto ya ha llegado hasta la sala, al tribunal de conflictos, es porque está muy encallada esa situación. Por lo tanto, voto de calidad a lo judicial y que decidan los jueces, ¿vale? Es raro que se convoque este tribunal, sobre todo porque ya el sistema de administración tribunales está muy desarrollado en todo este tiempo y ya se sabe muy bien hasta dónde llega la legitimación, la competencia de cada una de las 2 jurisdicciones. Segunda sala especial. Se convoca también cuando surge la necesidad. En este caso, lo que vamos a tener es un conflicto de jurisdicciones, pero las 2 están dentro ya de lo judicial. Hablamos de que hay un conflicto entre juzgados o tribunales de cualquier orden jurisdiccional. Es decir, hablamos de que un tribunal civil se pelea por la competencia con un juzgado de lo social, por ejemplo. Imaginemos que se reclaman cantidades, pero la duda está en que esas cantidades sean sueldos o salarios de un trabajador. ¡Plum! Ya tenemos ahí un aparente conflicto. Si los 2 órganos quieren conocer el asunto o los 2 órganos no quieren conocer el asunto, es decir, conflicto positivo cuando los 2 quieren ser competentes, conflicto negativo, ninguno de ellos quiere ser competente. Pues ya tenemos montado ese conflicto. A medida que eso no se vaya resolviendo, podría en algún supuesto llegar a la sala de conflictos de jurisdicción, que viene a estar compuesta del presidente, que actúa como presidente, 2 del orden en conflicto y 2 del militar. Yo, ¿por qué les he dicho? No, perdón. Les he explicado la sala de conflictos de competencia, que es la siguiente. A ver. Coño, me fui muy lejos. ¿Y dónde tengo yo la otra? ¿De conflictos de jurisdicción? No. Les he explicado la siguiente, que no la tengo en esta diapositiva. Sala de conflictos de competencia. Olvídense de todo lo que he dicho. La de conflictos de jurisdicción es cuando se plantea conflicto de jurisdicción entre cualquier orden, es decir, civil, penal, contencioso o laboral, y la sala quinta o la competencia militar. ¿Vale? Hablábamos de que era una rama del derecho específica, con su legislación específica y sus materias atribuidas siempre con relación a lo militar, al ejército o a lo castrense, y puede surgir ese problema. El ejemplo para este caso lo tuve yo no hace mucho tampoco. Una fiesta en fin de año con una riña, una pelea entre varias personas en la que uno de los actores, uno de los autores del posible delito es un militar de determinado rango, ¿vale? Ese procedimiento lo comienza el juzgado normal y corriente, lo empezamos nosotros, juzgado de instrucción, pero en determinado momento surge el conocimiento de que esa persona que participó y se vio involucrada en esa pelea, pues tiene determinado rango militar, pertenece al ejército, pertenece a la armada, a lo que sea, y tiene determinada categoría. En ese momento, si el juzgado no determina la competencia en favor de los tribunales militares, porque es un delito cometido por una persona sometida a la disciplina militar, pues podemos tener un conflicto. Si ellos lo reclaman, nosotros lo reclamamos, pues podemos tenerlo, un conflicto positivo o un conflicto negativo, ¿vale? Los 2 los podemos tener. En ese caso, pues, lo que ocurre es pues, que se convoca esta sala de conflictos, 2 militares, 2 magistrados de la sala de lo militar, el presidente que preside y 2 del orden jurisdiccional, en este caso, ejemplo que puse, sería de la sala segunda del penal, y se resolvería, ¿vale? Siempre actúa como secretario, el secretario de gobierno, ¿vale? Tanto en la de conflictos de jurisdicción como en la de sala de conflictos. Simplemente actuará pues levantando acta, haciendo constar las distintas propuestas que se hacen y la resolución. También en este punto, para evitar los empates, tiene voto de calidad el presidente del Supremo. Vamos a ver si encuentro, porque... Ajá, vale, me salté aquí una plaga. Bien. Tercera sala especial, sí que estamos hablando ya de la sala
de conflictos, en este caso de competencia. Hemos visto Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, Sala de Conflictos de Jurisdicción, ahora nos toca ver Sala de Conflictos de Competencia. En este caso, lo que va a resolver esta sala, de producirse algún asunto, es un problema entre dos tribunales de distinto orden, ¿vale? Quitamos al militar, pues lo podemos tener civil, penal, contencioso administrativo o social. Es el ejemplo que les ponía yo antes confundiendo en la sala, ¿vale? Tengo una reclamación de cantidad, pero resulta que hay duda o el social también reclama la competencia. Conflicto positivo, los dos reclaman. Conflicto negativo, ningún tribunal quiere ser competente. ¿Cómo se hace esta reclamación? La ley nos añade en el artículo 42 y en los siguientes articulillos que se puede plantear por cualquiera de las partes. Oye, yo creo que esto es una cuestión civil. Oye, yo creo que esto es una cuestión laboral o social. O mire, ni siquiera eso, yo no digo nada, y el propio juez que esté conociendo, como ocurrió en el caso mío en concreto, se da cuenta, aquel caso era militar, pero ahora ocurre que me doy cuenta de que es una cuestión laboral y lo remito de alguna manera, me inhibo del conocimiento de esa cuestión. Y si no pudiera ser, también tiene posibilidad el Ministerio Fiscal, en defensa de la legalidad, de darse cuenta y plantear ese conflicto. Si llegara al Tribunal Supremo, se convocaría un magistrado por cada orden, ¿vale? Con lo cual aquí solo tenemos 3 personas, el presidente del Supremo que va a votar, con lo cual no hace falta darle voto de calidad, y 2, uno de cada rama, un magistrado de cada orden. Estos magistrados vienen designados por el Consejo General del Poder Judicial, nos dice la ley, ¿vale? Entonces se hace por el Pleno del Tribunal Supremo, por el Pleno del Tribunal Supremo. Incluso nominativamente, o sea, los magistrados se saben los nombres y apellidos y por la sala civil comparece fulanito de tal, magistrado. Bueno, hay un detallito en cuanto a esto, se los pusimos aquí. Se puede iniciar este conflicto cuando el asunto no tenga sentencia firme. Claro, si ya en uno de los dos órdenes que discuten ya se ha llegado a sentencia firme, no tiene sentido. Concepto que tienen que ir manejando ya para lo sucesivo, el concepto de sentencia firme. No es lo mismo la sentencia dictada en primera instancia, que yo todavía puedo poner un recurso y que cambie, ¿verdad? Todavía estoy en plazo para ponerlo, ¿verdad? O la ley me permite recurrir en 20 días para que cambien ese resultado, que la sentencia firme, aquella contra la que no cabe recurso o aquella contra la que ya se ha puesto el recurso y no he ganado, ya es firme, ¿vale? Cuando resuelve la audiencia provincial un recurso de apelación, ejemplo, ya es firme directamente, no caben más recursos. Bien, solo hay una posibilidad para volver a plantear ese conflicto, que es que se refiera a la ejecución. Cuando hablábamos al principio de estas clases de la potestad jurisdiccional, es decir, lo que hacen los jueces, hablábamos de sentenciar y hacer cumplir lo sentenciado, ¿verdad? Dictar sentencias y hacer ejecutar las sentencias. No basta con que mi sentencia sea firme, sino que si no se cumple voluntariamente, tengo que ponerla en ejecución, tengo que hacer que se cumpla lo que el juez ha dicho. Esa parte de hacer que se cumpla en sus propios términos una resolución firme es la ejecución de las sentencias. La tenemos en todos los órdenes jurisdiccionales. Es una parte bastante interesante porque nos permite actuar directamente contra la persona que no quiere cumplir o contra la entidad que no quiere cumplir, llegando incluso a plantear medidas coercitivas, el embargo de determinadas cuentas, el embargo de lo que sea, el hablar en su nombre, ¿verdad? Meter en el registro de la propiedad una venta aunque usted no vaya al notario, eso es muy fuerte. Pues eso en ejecución de una sentencia se hace. Meter a una persona en prisión, hacerle cumplir una pena de prisión, toda esa es la fase de ejecución, en penal se llama ejecutoria. Súper importante y muy interesante, ¿vale? Y otro detalle que nos ponen cuando hay conflictos entre dos órdenes jurisdiccionales, civil, penal, contencioso o laboral, es que el orden penal siempre tiene preferencia, es decir, nadie puede reclamarle la competencia al orden penal. Si un juez de lo penal entiende que es competente, la fastidiamos, ¿vale? Tiene preferencia él y va a ser el preferente. Eso no quiere decir que cuando acabe esa vía, como acabe, no puedas iniciar una vía civil. En muchos casos se da,
¿vale? Para ver si la cuestión, oye, no era delito, pero a lo mejor sí que hay una reclamación de cantidad por otro lado, hay un perjuicio económico sin que sea delito, ¿vale? Pero preferentemente se lo queda el orden penal. Nadie puede discutirle, por así decirlo, la competencia al orden penal. Y por último, quizás la más curiosa o la más importante en cuanto a materias, la Sala Especial del 61. Esta sala se llama así realmente, la ley también la llama así, porque se ubica en el artículo 61 y tiene unas funciones muy concretas que vienen a cerrar el círculo de competencias del Tribunal Supremo. Está presidida por el Supremo, por los presidentes de sala, todos los presidentes de sala, y además por el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas. O sea que si empezamos a sumar, vamos a tener al presidente del Supremo, a los presidentes de las 5 salas, que son 5 y 1 son 6, y luego 2 más por cada sala, o sea, 10 más, los más antiguos de cada sala y los más modernos de cada sala. O sea que vamos a tener 6 y 10, pues 16 miembros en esa sala especial del 61. No sé si los conté bien, pero bueno, ustedes los pueden contar de nuevo. ¿A qué se dedica esta sala o qué competencias tienen? Las hemos puesto aquí muy sistemáticas, tal cual la pone la ley. Recursos de revisión contra sentencias dictadas en única instancia por el contencioso. Habíamos dicho que determinados actos y disposiciones de Consejo de Gobierno, determinadas instituciones comunitarias, Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera, que en primera instancia, sí, conocía la Sala Tercera, la del contencioso administrativo, se quedaban sin posibilidad de recurso y eso el sistema pues no lo debe permitir. Se le da la posibilidad de revisión y ¿quién se encarga? La Sala Especial del 61. Solo para esas cuestiones que en única instancia conocen la Sala Tercera. Así cerramos el sistema de posible recurso y doble instancia que nos plantea la justicia nuestra, vamos, el derecho contencioso administrativo en este caso. También resuelven los incidentes de recusación que vayan contra presidente del Supremo, presidentes de sala o más de 2 magistrados de sala. Esto sí que hay que aprendérselo tal cual. Presidente del Supremo, presidentes de sala o más de 2 magistrados. Si son menos de 2, si son 2, justo no lo conoce la sala del 61. Fíjense, recusar a un magistrado o a un juez significa que existe alguna causa por la que yo creo que no va a ser imparcial. Dudo de que sea imparcial porque es familia del acusado, porque ha trabajado para Pepito, porque es enemigo conocido de no sé quién, ¿vale? Porque ya me ha dictado otras sentencias anteriormente y sé que me va a fastidiar, entre comillas. Si existe una causa de recusación del presidente del Supremo, nada más y nada menos, de los presidentes de sala o de más de 2, o sea, 3 o más magistrados de sala, convocaré la sala especial para resolver esa recusación. Y además, si los afectados estuvieran convocados, serán sustituidos, ¿vale? Por los que, según reglamento, corresponda. En tercer lugar, demandas de responsabilidad civil, pero ojo, contra presidentes de sala o contra todos o mayor parte de los magistrados de una sala. Esto ya tiene que ser bastante grave para que yo le presente una demanda de reclamación a todos o la mayor parte de una sala del Supremo, ¿vale? Tienen que haber cometido alguna garrafada muy grande. Bien, y 3 cosillas más y lo dejamos por aquí. Uy, esta no se me ve por aquí. En lo penal, instruye y enjuicia causas contra presidentes de sala o contra los magistrados de una sala. Cuando sean juzgados, lo mismo. Todos o la mayor parte de los que lo constituyen. Hablamos, pues no se me ocurre otra cosa que una prevaricación gigante de los presidentes de sala o la mayoría de una sala, ¿vale? Que hayan cometido un delito. Instrucción y enjuiciamiento. Aquí ocurrirá lo mismo en el nombramiento de un instructor y el enjuiciamiento aparte. Bueno, del conocimiento de pretensiones de error judicial cuando se le impute a un tribunal supremo. Los magistrados son personas, pueden equivocarse al dictar sus sentencias, eso se denomina error judicial, se puede subsanar mediante un procedimiento declarando el error judicial si se hubiera cometido, pero si cuando se comete es una sala del Supremo, tendremos que acudir a la sala especial del 61. Y última competencia, el procedimiento, aunque no se ve ahí, lo voy a corregir, declarar ilegal un partido político y, consecuentemente, producir o causar su disolución. Esto hace años también, si lo recuerdan o lo buscan ahí
como dicen ahora en las hemerotecas, lo encontrarán con varios partidos en España, ¿vale? Bueno, nos quedamos aquí, nos hemos liquidado todo el Supremo y la primera o la cúspide de nuestro sistema. Nos hemos liquidado Supremo y todas sus salas, ¿vale? Aquí nos faltaría alguna más. ¿Por qué? Por último, hay sala de gobierno, porque hablando de Consejo General del Poder Judicial, de gobierno interno de los jueces, existe en el Supremo, como ya vimos, la sala de gobierno del Tribunal Supremo. Iremos viendo que en paralelo toda la parte gubernativa también se despliega por aquí, ¿vale? Así que por mi parte ponemos fin aquí, si les parece. Vale. Bueno, preguntillas o cosas. Bueno, voy a detenerme por aquí la grabación. Bien. Sí,